aquí en un OBS y siempre le tratamos con esto de estar y vamos a... Bueno, de todo YouTube porque vamos a estar viendo una reacción de un vídeo vamos a estar reaccionando a un vídeo de la nueva actualización que van a hacer de Stardew de añadir a Sammy y a Clint como los nuevos pretendientes del pueblo. Así que vamos a darle. Voy a empezar a ponerlo rápido porque los primeros creo que... Bueno, los primeros 5 minutos me los he tragado, pero... ¿Sabéis quién se ha acordado de que no había activado el audio de OBS? Tras 5 minutos, aquí era Mister. Sí, no juzguen, ya saben que yo tengo mis tonteras. Son Sandy y Clint, lo que totalmente dividió internet. Mucha gente disgustada por haber puesto a Clint en vez de algún otro personaje, pero esto no se queda aquí. Así como la gente salió a quejarse, también salió un sector bastante impopular a favor de Clint, o al menos esa es la tendencia. Casi todo el mundo odia o le desagrada bastante Clint, pero... Es que yo te voy a decir que no es que me desagrade, pero tampoco su historia no me cae bien. Por lo menos, desde el punto de vista más ético y moral, es difícil que te caiga bien su historia y demás. Pero no me cae mal porque, a ver, simplemente es el herrero del pueblo. ¿Qué le vas a pedir? Es el que más, por desgracia para mí, junto con Robin, parece que ser que son de los que más hacen. Porque a la mitad, bueno, y Pierre, que Pierre siempre es un adicto a estar en la tienda vendiendo. Pero fuera de eso, no hizo un man de la bebé. El resto, un alcalde disfuncional, un señor que todo le parece asqueroso y que encima te pide cosas para su rodilla cuando va en silla de ruedas de los gilipollas. Un tío que lo único que hace es pedirte misiones para peces porque siempre sobran peces de todo tipo. Pero no los puede pescar él, obviamente. No debe ser que le dé un parrus. Hoy vengo a analizarlo parte por parte en ayuda de colaboración con otra creadora de contenido. Empecemos a describir a Clint según la experiencia del juego, diálogos, conversaciones, comportamientos, así como información externa de forma oficial. Clint es el herrero del pueblo pelícano, pero no por su decisión propia. Su bisabuelo, su abuelo, incluso su padre también lo fueron. Él continúa el legado de su familia. Que esto es algo muy común y en los pueblos aún más. Si hay un negocio familiar, a pringar todos. Lo digo por experiencia, por ejemplo, yo tengo mi familia y tiene una panadería de hace 3 o 4 generaciones y mis primos lejanos del pueblo están ya aprendiendo para ser panaderos y dedicarse a la repostería porque es el negocio familiar. Y sin poder decidirlo, posiblemente perdió un dedo trabajando o no sabemos si es de nacimiento, pero lo que sí estamos seguros es que tiene 4. Pero es algo muy común en los pueblos. Y ahí ya no voy a decir mucho porque es algo que suele pasar, por lo menos aquí en España. No sé si en otras partes pasa. Pero bueno. En su mano izquierda, o al menos eso representan los sprites que tienen dibujado el juego. Su edad no se ha confirmado al 100%, pero según declaraciones de Concern Ape, está entre final de edad de los 30 o 40 años. También es bastante tímido y tiene problemas para hablar con las mujeres, especialmente con Emily, de quien está enamorado. Y aquí es donde entramos con el primer tema. Emily es la chica de pelo azul que vive en Pueblo Pelícano junto a su hermana Hailey. Ellas se encuentran solas ya que sus padres salieron de viaje pero nunca vuelven durante el juego. Ahora voy a bajar velocidad. Cuando sus padres empezaron a viajar hace 2 años y no se sabe cuándo volverán. Emily creció en Pueblo Pelícano. En el pueblo nunca aparecen los padres. Y ojalá pusieran el lore de los padres apareciendo de golpe o algo. No sé por qué. Pero sería interesante. Y creo que otros los... No sé si... Ya digo, pero... Por lo demás, es que yo no habría puesto a Clint. Antes habría añadido algún otro. Por ejemplo, que viene un primo lejano de estas. O viene el nieto del alcalde al pueblo y es soltero antes que poner a Clint. ¿Qué quieres que te diga? Y actualmente no se tiene una confirmación exacta de su edad por parte del creador, pero la comunidad está fuertemente convencida de que ronda entre los 22 a 26 años de edad. Como mencioné, creció en Pueblo Pelícano desde que era una niña, y con los años se ha ido haciendo su lugar ahí. Con Hailey la relación es un poco más complicada, ya que Emily cocina, mantiene la casa, aguanta berrinches de su hermana pequeña. Probablemente tuvo que madurar antes y asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Sus padres se fueron de viaje y nunca regresaron durante el transcurso del juego, dejándolas a ellas 2 solas en esa casa grande de la plaza del pueblo. Trabaja casi todas las noches en el salón frutelar desde media tarde hasta pasada la medianoche. Y es un trabajo que acepta porque le permite hacer por las mañanas y por algún tiempo de las tardes lo que a ella la apasiona, aunque también es un recordatorio de que ella no le sobra nada económicamente. Es independiente, sí, pero vive del día a día. Y luego está Clint. Clint la mira desde la barra todas las noches que va. Clint se pone nervioso cuando ella se... Y eso es cierto, cuando vas al bar, si ves a partir de las 5, que esté ya está ahí, como un reloj, ¿eh? Es de acabar a las 4 y lo primero que haces es irse al bar. A la que, muchas veces, a la que entra Emily, si Emily entra como a las 5, a las 6 este tío está entrando. Ya no corresponde. No hay una sola escena, un solo diálogo, una sola mirada. Que lo piensas así, es perturbador, que lo encuentres ahí todos los días. Porque y en el mismo sitio y demás. Porque si dijera, vale, se mueve por el bar, tal cual, pues se pone tal, sale, entra. No, ahí toda la tarde.
lo pienso y es un El poquito deseo como, indica wow. algo más que la cortesía con la que trata todo el pueblo. Un señor de posiblemente 50 años tiene una fijación con una chica de 20 que algunos podrían llamar romántica, pero no lo es, y eso es incómodo. No la describo por describir ni por alargar el video, es para que entendamos quién es ella y en qué contexto vive, porque el problema con Clint no es solo que le guste Emily, el problema es lo que representa Clint con ella. Y es que es cierto, lo que representa es algo que a día de hoy pasa en muchísimos sitios. Ya digo, he visto los primeros 5 minutos ya del vídeo porque me había olvidado el audio. Y él habla de una cosa que ocurre en Latinoamérica, países árabes, países africanos, donde solo por ya tener la regla ya te consideran mujer casadera. Mujer casadera. Y voy a decir una cosa, hace poco vi un vídeo sobre esto, y es súper perturbador y turbio, que en muchos sitios te consideren digna de casarte solo por tener la regla, cuando eso ocurre a partir de los 11, 12, 13 años, incluso hay chicas que a los 9 y 8 años les ha llegado porque pues sus ciclos, los ciclos de cada chica son diferentes, y eso no te hace mujer casadera, pero o simplemente por un error las hacen casarse, porque en Latinoamérica a muchas niñas las hacen casarse solo porque se han quedado embarazadas, cuando no debería ser una obligación casarse solo porque te has quedado preñada, cuando pueden abortar, en vez de las tonteras de creer en Dios no sé qué, no sé cuántas. Está muy bien creer, os lo dice alguien católico, pero una cosa es tener una fe y otra es por tu fe imponerle a una niña de 14 años una cruz eterna. Una cruz eterna solo porque te las enseña unos básicos. ¿Vale? Y es aquí Con todo donde ello entra queremos esto. Lo que él habla y lo que yo acabo de comentar, que es la dinámica de poder que se utiliza. ¿Vale? Y que a día de hoy se ve muy comúnmente. 5 años, él ya tenía más de 20. Pongamos esto sobre la mesa. Legalmente, Emily es mayor de edad y Clint también. El sistema legal de la mayoría de países no tiene nada que objetar, pero la legalidad es el piso, no el techo. Ese es el Exacto. El tema legal es el tema legal. Esto es como la mayoría de edad. Que tú seas mayor de edad y legalmente puedas ir a la cárcel, no quiere decir que mentalmente tu mentalidad sea la de una persona mayor de edad. Porque aún te estás construyendo y aprendiendo de la vida, ¿vale? Y a lo mejor hasta los 30 no aprendes o ves correcto, incorrecto, cosas que con 20 veías correctas porque no estabas con esa madurez mental para darte cuenta de que hay ciertas cosas que no son correctas, ¿vale? Y lo mismo pasa en los temas románticos y todas estas cosas. Con 20 todo es muy color de rosa, todo es muy extremo, muy loco, pero a lo mejor con 30 lo ves diferente. Porque ya tienes una madurez y un todo que, pues que esas edades no hay. mínimo indispensablemente en la legalidad, pero en la práctica no un certificado de salud ética. Porque si algo nos ha enseñado Latinoamérica es que las leyes no protegen a nadie cuando la cultura está podrida. En muchos lugares esta Exacto. En muchos lugares, como dice, la cultura está podrida y hay una creencia de si tienes hijos te tienes que casar porque tal. ¿Y por qué no aborta? ¿O por qué por tener regla ya es una persona que se puede casar con un señor de 50? No, no debería ser así. región todavía se casan Pero es lo niños que sin dije que hace un pase momento. nada. La ley existe, pero la costumbre la pisotea. Así que agarrarse a la legalidad como justificación es cuando menos ignorante y cuando más Voy a complejo. bajar el volumen que no lo había ¿Qué bajado. significa? Pero lo de la baja, lo del volumen es lo de menos. En la práctica real, que un hombre de más de 40, posiblemente 50 años, se fije en una chica de 20 años. Y aquí viene lo que mucha gente no quiere escuchar. Porque por si no te diste cuenta, esto significa de que Clint prácticamente la vio crecer, lo cual ya es bastante incómodo. Incómodo y perturbador, porque no sabemos cuándo ese cariño de es uno de los menores, uno de los niños del pueblo cambió a me gusta. Porque pudo haber cambiado ya cuando era mayor de edad, pero ese cariño no cambia de la noche a la mañana, ah, eres mayor, ya te quiero. No, muchas veces viene incluso cuando eres, incluso cuando son menores. Lo cual lo hace raro. Aunque la diferencia de edad en sí misma, cuando es tan amplia y en etapas de vida totalmente distintas, genera desequilibrios que no se generan con amor. Emily está en una etapa de formación, su personalidad aún se está sentando, su carrera profesional es incierta, su independencia económica es bastante frágil, su vida afectiva está en construcción. Es el momento de explorar, de equivocarse, de descubrir quién es Clint. Él ya pasó por todo esto hace 20 años. Su carácter está formado, tiene un negocio estable con una casa, su lugar en el mundo o al menos en la sociedad de Pelican Town ya está decidida. Y cuando alguien que ya es se vincula con alguien que todavía está haciendo, la balanza nunca está equilibrada, sin importar cuánto se quieran. Él tiene el poder de la experiencia, de la estabilidad, de la seguridad. Y sí, en su vida personal no necesariamente tiene que ser la persona más feliz del mundo, pero ya tiene algo bastante seguro. Y Emily aún tiene la necesidad de descubrirlo. Exactamente. Aquí no puedo objetar nada de lo que dice porque es la realidad.
Una persona de 40 50 años ya tiene todo muy asentado. Futuro, si tiene un trabajo estable, tiene un futuro, un trabajo, un dinero, un todo. Y una mentalidad muy diferente a la de una persona de 20 y pico que aún está experimentando el mundo. ¿Vale? Y están en niveles, están en tramos diferentes del camino de la vida. Y que una persona mayor se fije en alguien menor con en diferentes etapas de la vida, del camino de la vida, cuando no estáis en el mismo punto, pues resulta éticamente y moralmente incorrecto. También la presión. Aunque, como él ha dicho, legalmente es correcto porque se supone que los dos son mayores de edad. La sociedad empuja. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una mujer joven con un hombre mayor ha sentado cabeza, encontró a alguien estable, ya no tendrá que preocuparse por nada, como si la meta de una mujer fuera ser rescatada de su propia juventud por uno? Que es que no te rescatan. Simplemente te hacen creer que te rescatan. O que te están ayudando de algo, Dios sabe el qué. Pero a lo mejor tienes una mala vida o tienes una familia que es un maldito desastre. Y tú crees que esa persona te está rescatando. Y a lo mejor, al tú creer que te rescatan, la estás destruyendo a él. O cualquier cosa. No, no te rescatan. Te hacen creer que te rescatan. Y este tipo de personas, por línea general, suelen ser unos, en este sistema, suelen ser unos puntos jugadores natos. Por muy tímidos y muy mierdas, jugadores. ¿Vale? Jugadores natos. Si son muy tímidos, probablemente sean imbéciles que se han enamorado y no son imbéciles. Porque probablemente nunca hay ganado. Pero si son de estos que, que son los más comunes en ver, son unos malditos jugadores natos, narcisistas, ególatras, que saben que una menor o una persona, que una joven, que aún le falta por desarrollarse y descubrir estas cosas, ¿vale? Es fácil de engañar y sobre todo es fácil de meterse dentro de su cabeza. Hombre con recursos. Y eso no es amor, chicos, eso prácticamente es una transacción disfrazada de un cuento de hadas. Exacto. Es como un engaño, una transacción que te venden un cuento de hadas y luego cuando estás en la realidad te das cuenta que el cuento de hadas lo escribió Stephen King. El que lo escribió fue Stephen King y no quizá los hermanos Green. Te voy a confesar algo. Sí, sí. Y que invierta tu puta madre. Perdón, es que estoy tan de estos anuncios. Un video justamente hablando sobre el problema con Clint, con Emily y todo lo que representa alrededor, un poco vinculado más al 14 de febrero y la idea del soldado caído y la cantidad de gente, principalmente hombres, que se ofendieron bastante por el contenido que hice. Salieron con sus casos Yo no voy a hablar de casos personales aquí, ¿vale? Tengo un caso personal que alguna vez he comentado algo en directo y ahí se va a quedar, ¿vale? Pero si me habéis oído hablarlo alguna vez, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice porque he vivido, no me ha tocado a mí, pero sí conozco a las personas que acontecen en ese caso. Una dinámica de este palo, ¿vale? O similar. Y subrayo todo lo que dicen porque la realidad luego se convierte en algo muy diferente. Y la gente que pueda decir cualquier cosa negativa diciendo, es que, gente, si te enamoras de alguien menor, de por sí ya tienes un problema en tu cabeza. como mis abuelos se llevaban 30 años, mi papá le lleva 20 años a mi mamá y todo bien, como si sus anécdotas anularan todo el análisis. Exacto, lo que acaba de decir es exacto. Y es como que tú digas tus padres, tus abuelos, donde la mentalidad de hace 30, 40 años es la que tienen en muchísimos países latinos, en muchísimos países africanos y árabes, donde está bien que una chavala de 10 años se case con uno de 20, 30, con uno de 30, 40, y tú digas, se vean perfectamente, ¿realmente se vean perfectamente? ¿Estás seguro que se vean bien? ¿Que tu madre no sufre? ¿Que no llora? ¿Que no se la pasa arrepintiéndose de su decisión? Por, por haber creído las palabras de otra persona. ¿Estás seguro de que tu padre no sea de puta? Y siento ser así de bruta hablando. Porque la decisión que tomó hace yo sé cuántos años no ha sido la correcta. O simplemente tu padre ni está porque al final ha mandado a la mierda a tu madre porque en el momento
que se vio en una situación que ya no le acomodaba, decidir ir a por otra y hacer la misma mierda, porque en Latinoamérica ocurre más de lo que os pensáis, que los hombres se acaban largando de la casa y yendo a por otra a la que se ven con hijos, tal y cual, y es como, esto yo no es lo que quería, yo quería disfrutar y demás, ¿vale? Por desgracia se ve que ocurre bastante. No digo que sea la tónica normal, pero ocurre. Y me estás diciendo que, que estas cosas que ocurren y que porque hay un porcentaje escaso y mínimo, porque además en los porcentajes que triunfa o bien se quedan por comodidad porque tienen miedo de salir de ahí muchas veces, porque sí, al final ha surgido el amor, es lo menos común, por desgracia, ¿vale? O simplemente porque no tendrían nada si salieran de ahí. Porque sí, por desgracia, el hombre o la mujer si sale de esa dinámica de poder en la que hay una persona mayor que tiene la dinámica de poder, si no salen de ahí es porque no tienen nada, porque a lo mejor se quedan cuidando la casa, se quedan haciendo las cosas del quehacer y no tienen cómo salir sin irse una mano delante y otra detrás, ¿vale? Entonces decir, no, mis padres, por general, no suele ser así, ¿vale? Es muy, no suelen, lo que, lo que se ve de felicidad probablemente simplemente sea la máscara ante los hijos para no mostrar la realidad. Y siento ser tan dura hablando, pero es que muchas veces las máscaras esconden mucha mierda que no vemos. Y es que yo la tuve que descubrir muy a malas, ¿vale? La máscara que mi madre tenía y toda la mierda que había por detrás y que yo no veía. Yo tuve que descubrir por mí misma y darme cuenta de que lo que yo consideraba una familia mínimamente atípica y rara, que no soportaba a ciertas personas y demás, y que yo creía, pues bueno, mi madre menos que a mi padre y demás, no era la realidad. Porque muchas veces no es la realidad. Y del problema. Y eso es exactamente lo preocupante, que la normalización está tan incrustada que cuestionarla y en Latinoamérica, por desgracia, ¿vale? No, yo tengo que decir que vivo en un país, aquí en España, que esto no está tan normalizado, el normalizar el que haya máscaras ocultando una realidad, ¿vale? Y que se normalice tanto esa falsa ideología de que como se llevan diferencia de edad y siguen juntos se quieren. No es común porque tampoco es muy común ver esas grandes diferencias de edad, ¿vale? Pero por lo que él cuenta, en Latinoamérica está esto jodidamente normalizado y no debería de normalizarse. Porque la realidad de esas diferencias de edad está oculta detrás de una máscara. Una máscara que no vemos muchas veces. incluso lo sienten como un ataque personal. En un caso personal recuerdo que hace años yo tenía un amigo en la preparatoria que una vez me dijo que su padre le dijo algo así como no te preocupes por no encontrar todavía el amor de tu vida, ella acaba de nacer o ella algo así y me pareció como, no sé, solo piensa lo que acabo de decir y es... Lo que acaba de decir es asqueroso. Pero tal la reacción que él tiene, él lo está viendo igual. Porque si te dicen, no te preocupes, a lo mejor el amor de tu vida aún no ha nacido, piensa que esa persona, el cerebro, ha dicho adiós. La moralidad y la ética la dijeron hace mucho tiempo. Nadie está diciendo que todas las relaciones con diferencia de edad sean abusivas. Lo que se dice es que estadísticamente, estructuralmente, culturalmente, hay un desequilibrio de poder que no desaparece con los involucrados, que no Exacto. desaparece porque los involucrados sean buenas personas. Y cuando encima el hombre mayor ha visto crecer a la mujer desde que era una niña, ese desequilibrio se multiplica. Se multiplica por 1000. Lo entiendo muy bien esa situación. Porque él la recuerda como niña y ella lo recuerda como un adulto que siempre estuvo ahí. Y por lo que sabemos de Clint, siempre la vio como el señor herrero desde que era pequeña. Ella no ha cambiado para él de la misma manera que él ha cambiado para ella. Él siempre fue el adulto, ella siempre fue la niña. Y esa simetría es imposible de borrar. Así que cuando alguien dice, pero es legal, lo que está haciendo es cerrar los ojos a todo. Es legal bajo las leyes, gente. Bajo la ética y la moral, como hemos dicho ya varias veces. No. No es legal, no es correcto. Todo lo demás, a la vulnerabilidad, a la presión social, a la diferencia de poder. La legalidad solo es un escudo para no pensar en el resto. Exacto, totalmente correcto.
Y en el caso de Clint, ese escudo no protege a Emily. La deja expuesta, aunque quiera parecer inocente, no lo es. Pero todo lo que hemos estado analizando sobre Clint y Emily ocurre desde una premisa que realmente no sucede, porque Emily nunca le da entrada a Clint. No hay un solo momento en el juego donde Emily corresponda, donde dude, donde siquiera considera a Clint como algo más que un cliente del bar. Todas las wikis, todos los diálogos, todas las escenas lo confirman. El interés es unilateral y la fantasía Es lo que he dicho al inicio, es unilateral y es lo que se vuelve turbio, raro y es lo que a mí no me gusta de Clint. Que tengas un amor unilateral por una persona que has visto crecer, porque no es correcto. Si fuera correspondido, ya estaríamos hablando de una, como él habla, de dinámicas de poder bastante turbias y asquerosas. solo Que existe en su conozco. cabeza. Clint es Exacto. un hombre de más de 40 años que pasa las noches mirando a una mujer de 20 desde la barra, que escribe cartas que nunca envía, que le pide al jugador que le lleve regalos, que cuando ella podría estar con otro desaparece de su vida y la deja preguntándose por qué ella no le habla. Y probablemente esto no pase de forma literal del juego, pero son esas actitudes que muchas de estas personas tienen. Sí, en mi vida lo he visto con gente muy parecida a Clint. Todo Por desgracia también lo he visto. Este tipo, no este tipo de situaciones. Como he dicho, alguna vez le he hablado en directo y puedo aseguraros que aquí entiendo que el juego hiciera lo correcto en no dar bola de que Emily hable a Clint y genere más expectativas a Clint de las que no hay. Me parece súper correcto, ¿vale? Porque esto ocurre tan comúnmente diariamente, como digo, yo lo he vivido, en Europa no es común que se viva, ¿vale? Yo he tenido que vivir un caso, ¿vale? No es lo común, ¿vale? Pero sí que es muy común a día de hoy en muchísimos países. Y que el juego intente hacer como esa dinámica, pero desde el punto de vista de yo paso de ti como de la mierda, no porque te veo como uno más del pueblo, porque te he visto como el herrero del pueblo toda mi vida, me parece súper correcto. pasa en su imaginario, todo pasa en el deseo de un señor que no tiene habilidades sociales con las mujeres, que vive aislado en su herrería, que se victimiza constantemente diciendo que está condenado, mientras no hace nada para cambiar su situación. Exacto, porque anda que no hay mujeres en el pueblo que con las que pudiera salir. No le puedes quitar la manta al alcalde Lewis, que si no me equivoco, Marnie está soltera. Simplemente vete con Barney, esta es tu edad, vámonos de tu edad. Pues no, se va por la de 20. Mientras tanto, sigue trabajando, sigue siendo amable con todo el mundo, sigue sin saber que hay un hombre mayor que ha construido una historia completa sobre ella sin que ella haya tenido voz ni voto. Y eso quizás es lo más inquietante de todo, porque si Emily realmente le hubiera dado una oportunidad, podríamos estar hablando de una relación con desequilibrios de poder, con diferencias de edad, con todas las capas incómodas que ya señalamos, pero al menos sería una relación. Lo que tenemos aquí no lo es. Es una Exacto. obsesión unilateral alimentada por años de silencio, de autocompasión y fantasías que nunca cruzaron a la realidad. Y ahora, con eso claro, Exacto. podemos hablar de lo que realmente es ese patrón de comportamiento. Pero esta parte se la dejaré a una fuentecita para que nos ayude a entender bien qué significa esto. Joder, otras anuncios. Las palabras más polémicas y divisivas del internet. Pero para entender por qué se le dice incel a Clint, hay que saber de dónde viene esta palabra y qué significa realmente. Antes que nada te preguntarás quién es esta persona extraña hablándome en pantalla. Me presento rapidísimo, yo soy Fercita o una fuentecita, creadora de contenido, amante de los videojuegos y profesional en sobreanalizar lo que jugamos para entender mejor el mundo. Ahora sí, seguimos con el video. En 1997, una chica canadiense conocida solo por su nombre de pila, Alana, empezó a documentar sus experiencias lidiando con la timidez social y la soltería en una página web personal a la que llamaría el proyecto de celibato involuntario de Alana. Sin siquiera imaginarse el impacto que llegaría a tener en la sociedad, Alana empezó a usar una palabra en específico para describir esta experiencia: incel. Poco después, a sugerencia de algunos lectores de su página web, mutó al término que hoy muchos conocemos, incel. Al inicio, este foro comenzó como un espacio seguro para personas que se sentían solas y desesperanzadas, en una sociedad que suele apartar a cualquiera que no puede establecer relaciones románticas de manera neurotípica. Pero como suele suceder con algunas subculturas del internet, en todos estos espacios digitales que facilitan la radicalización, el proyecto evolucionó para mal cuando cayó en manos de un grupo marginado por su propia voluntad. El espacio que Alana había construido con intenciones de crear una comunidad en línea, tan solo 3 años después, se convirtió en un nido de hombres heterosexuales radicales que justifican su soledad echándole la culpa a las mujeres, compartiendo que no entienden por qué no pueden tener una pareja o siquiera tener alguna interacción femenina y negándose rotundamente a reconocer que tal vez ellos
ellos son parte del problema. En el año 2000, Alana dejó de participar en el proyecto y a partir de ese momento ha expresado su inconformidad por la forma en la que el término se ha tergiversado. Conforme estas nuevas comunidades de incel se establecían en páginas como Reddit o 4chan, el término cambió su significado original y para la década del 2010, incel ya se asociaba con el acoso misógino y las amenazas de violencia por parte de grupos de defensa de los derechos de los hombres que operaban en plataformas de extrema derecha. La ideología incel se basa en la creencia de que los hombres, especialmente los hombres blancos, tienen derecho al sexo y que el feminismo y los movimientos de liberación de la mujer les han impedido establecer relaciones románticas o sexuales de manera exitosa. El problema es que estas páginas de incels pasaron de ser espacios virtuales en donde se conglomeraban este tipo de personas que se dan la razón una y otra vez alimentando su pensamiento dañino y radicalizándose cada vez más, a llegar al mundo real y a convertirse en un verdadero problema de salud mental. Después del 2009 comenzaron a surgir alrededor del mundo atentados con manifiestos de odio hacia las mujeres. Hombres que se autodenominaban incels dejaban cartas escritas explicando su odio y poco a poco fueron convirtiéndose en mártires para este tipo de comunidades, que aplaudieron su violencia en masa. Hoy en día se habla mucho de la epidemia de la soledad, que es un fenómeno que afecta principalmente a hombres jóvenes, que se sienten desconectados y sin las herramientas adecuadas para gestionar sus emociones ante el rechazo. Esta vulnerabilidad se convierte en el caldo de cultivo perfecto. Cuando no encuentras comunidad en el mundo real, es muy fácil buscar validación en espacios digitales, que en lugar de ofrecerte sanación te ofrecen a un culpable externo a quien señalar por tu malestar. Aquí es donde entran figuras como el Temach o todos esos gurús de la ideología tipo Red Pill. Estos No estoy diciendo nada porque estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, porque al fin y al cabo, Clean no deja de entrar dentro de esta palabra. Si lo planteas desde este lado, desde este punto. Porque sí, si veis los diálogos cuando hablas con él, es una victimización bastante bestia de ay, pobrecito, y es como vete a cagar. ¿Y por qué no haces algo para cambiar las cosas? personajes aprovechan ese aislamiento y soledad para vender un discurso de desarrollo personal que en el fondo es resentimiento empaquetado como estrategia al éxito. Disfrazan la misoginia de autoconfianza, enseñándole a su audiencia que las mujeres son un objetivo a conquistar o un enemigo a vencer, radicalizando esa soledad hasta convertirlo en un sistema de creencias basado en el derecho sobre el cuerpo y el tiempo de las mujeres. Hoy en día, incel describe a hombres que culpan a las mujeres por su soledad, que sienten que tienen derecho. Vamos, gilipollas que no saben aceptar que para mí, ¿vale? Son gilipollas. Lo siento. Pero si tienes que culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por no saber comunicarte o no haber aprendido a tener una comunicación con las personas. Porque a veces es simplemente el, el aprender a comunicarte un poco o el atreverte. Y el vamos ya para allá. ¿Ya? Y que sea lo que Dios quiera. Perdón, si oís ruido, estoy grabando justo cuando está lloviendo. Es que está lloviendo a la rehostia, otra vez. ¿Vale? Entonces, para mí son imbéciles que necesitan culpar a alguien antes que culparse a sí mismo de no haber sido capaces de intentar comunicarse y demás. Os lo dice alguien que le cuesta comunicarse mil con otras personas en temas románticos, pero en mi caso la culpa es mía porque soy no pillo indirectas y, y me trabo yo sola cuando tengo que hablar con personas que me atraen mínimamente. Me vuelvo imbécil, pero es culpa mía. Pero igual que yo soy capaz de reconocer de dónde viene la culpa, muchos no son capaces de reconocerlo y como están diciendo, le echan la culpa a otros, simplemente necesitan justificarlo, odiar, necesitan tirar balones fuera, en pocas palabras. Para mí esos En imbéciles. muchos casos alimentan un resentimiento muy profundo hacia ellas. Y es irónico, una palabra que nace de una mujer para crear comunidad se convirtió en una bandera de odio hacia las mujeres. Y con esto, claro, puede. Porque en el caso de la chica Alana, yo la entiendo porque lo vivo, ¿vale? Lo comprendo. Pero la gente que lo tergiversó esa palabra para crear una comunidad contraria a lo que nació, no. Porque odiar, porque no eres capaz de culparte a ti mismo de tus problemas e intentar buscar una solución o apoyo en gente que te comprenda igual. Pero está bien que busques apoyo en otras personas y crees una comunidad con ellos, que tengas una cierta comunicación y entre vosotros os podéis ayudar y servir de apoyo. Lo entiendo, lo que hizo esta chica, lo entiendo porque es lo que buscaba al fin y al cabo. Pero el odiar por odiar ya es estupidez. Podemos entender por qué la comunidad mira a Clint y ve algo más que un herrero tímido. Clint lleva años mirando a Emily desde la vara sin decir nada. Escribe cartas que nunca envía y luego se lamenta por su soledad. Porque cuando tiene la oportunidad de hablarle, se paraliza y se rinde. Porque ve que cuando ella tiene la oportunidad de estar con otro, o sea, el jugador, no se alegra por ella, no sigue siendo su amigo, sino que desaparece y la deja preguntándose si ella hizo algo mal. Vive encerrado en su propia cabeza, alimentando una fantasía donde él es la víctima, el condenado, el que nunca lo va a lograr. Mientras afuera, Emily sigue viviendo su vida sin siquiera saber que es el centro de esa historia. Y ojo, sus comportamientos no son radicales. No está llamando a la violencia, no está culpando explícitamente a Emily por su soledad, pero el patrón está ahí. El aislamiento, la autocompasión, Exacto. la fantasía unilateral alimentada por años. La idea de que el mundo o las mujeres le deben algo que no recibe. La tendencia a victimizar
excusarse en lugar de actuar. Y lo más peligroso de ese patrón no es lo que Clint hace, sino lo que podría pasar si alguien llega y valida todo esto. Si alguien, en lugar de cuestionar lo que siente y lo que piensa, le dice, tienes razón, las mujeres son así, tienes razón, tú no tienes la culpa, tienes razón, el mundo está en tu contra. Basta con que alguien apruebe sus pensamientos más ansiosos y profundos para que ese imaginario, que hoy es inofensivo porque se queda en su cabeza, empiece a sentirse justificado, para que la autocompasión se convierta en resentimiento, para que el resentimiento se convierta en culpa y para que la culpa, si se valida lo suficiente, encuentre un blanco al que disparar. Y por eso es que la comunidad ve su Exacto. patrón, porque reconocen que Clint no es un caso perdido, no es un monstruo, no es un radical, pero sí tiene una serie de comportamientos que son de alerta, sumando todo lo anterior. Incluso en el podcast de Tiger Belly, el anfitrión afirma que Clint tiene características incel, y el mismo Concerned Ape, si bien no lo afirma, tampoco lo niega y solo sonríe. Well, Clint is sort of an incel. Come on, let's be honest. Let's get real with this shit right now. Yeah. Let's get real. El momento que alguien no te lo niega, hay una realidad muy oscura. Y aquí voy a decir que estoy de acuerdo. ¿Tiene índoles incel? Los tiene. Es que no se le puede categorizar quizás al 100% porque no tiene todos los patrones que se considera para que sea incel. Pero como dicen, solo falta una mecha para que los tenga todos. Una simple mecha que le encienda y le alimente todo lo que hay en esa cabeza para que eso se vuelva peor. Vale, y ojalá que nunca lo hagan en el juego porque entonces yo creo que ahí ya trastocarían unos límites que no habría que trastocar. Hostia, es que si hoy ya está con los auriculares. Bueno. Perdón, los anuncios, ¿vale? No tengo YouTube Premium. Os aguantáis 5 segunditos. Cuando alguien señala los problemas de Clint, siempre aparece el mismo comentario. ¿Y Alex qué? Alex también es machista. O Shane es un alcohólico grosero y todo el mundo lo quiere. Y tienen razón, parcialmente. Porque Alex y Shane también tienen comportamientos cuestionables, pero la comunidad los quiere, los defiende, los elige incluso como pareja, mientras que Clint es el personaje más No puedo decir nada porque yo elegí en mi partida, ¿vale? odiado del juego. Doble moral, incoherencia o hay algo más profundo. Incluso es porque estéticamente no es atractivo. Alex es el deportista del pueblo. Vive con sus abuelos George y Evelyn porque su madre murió y su padre no está presente. Su sueño es ser deportista profesional. Pasa los días entrenando, pensando en sí mismo y sí, haciendo comentarios bastante cuestionables sobre las mujeres. Y luego está su actitud general, arrogante, centrado en sí mismo, convencido de que es el mejor, todo un fifas. Pero entonces, ¿por qué la comunidad lo perdona? Primero, la edad. Alex está en el rango de 19 a 24 años, igual que Exacto. Haley. No hay una diferencia generacional incómoda. Sus comentarios se perciben como inmadurez, no como un patrón de personalidad establecido en un hombre de 40 años. Alex aún está en... Exacto, porque si una persona de 40 tuviera sus comentarios, te aseguro que la comunidad lo estaría odiando. Pero en un chaval de 10 y tantos, 20 años, son comentarios que tienen comúnmente, ¿vale? Porque por desgracia muchos chavales suelen tener estos comentarios chulescos, prepotentes y demás. Por mucho que joda. Entonces, como es algo que vemos tan comúnmente, lo tenemos más normalizado a no odiarlo, como lo de Clint. Aprender, equivocarse, lo justifica para nada, pero tiene una explicación más razonable. Exacto. No es justificable, pero se comprende o se acepta más porque es algo que se vive más normalmente, más comúnmente y está más normalizado verlo y demás, porque son estos micromachismos que existen continuamente en el mundo. Segundo, el arco de redención. Los eventos de corazón de Alex muestran una evolución real. Detrás de la fachada de chico popular hay vulnerabilidad, la ausencia de su padre, Exacto. la muerte de su madre, el miedo al fracaso. El jugador descubre que su arrogancia es una coraza y lo cambia, mostrando que la vulnerabilidad es esencial para madurar. Tercero, sí, el factor estético. No vamos a hacernos los tonotos. Alex es el estereotipo del chico guapo, deportista del pueblo y en la percepción de la comunidad eso ayuda. Sus defectos se ven como reparables porque hay algo atractivo debajo. Y sí, esto tiene bastante peso en cómo la gente en la vida real percibe a las personas. Otorga privilegios y también los quitan. Y por último, no hay obsesión enfermiza. Alex se llega a fijar en Haley, sí, pero no le espía entre arbustos, no le pide al jugador que le lleve regalos, no escribe cartas que nunca envía. Cuando Haley no le corresponde o se interesa por el jugador, Alex no desaparece de su vida haciéndola sentir culpable ni se victimiza por no poder interactuar con ella. Y entiendo, el contexto siempre es distinto, nadie crece en las mismas condiciones que otros, pero es necesario Exacto. decidir y cambiar. Y así también podría hablar de Shane, que también tiene actitudes bastante groseras y problemáticas, no solo con mujeres, sino Que con para gente coño común. es el que he elegido para la serie Mosquet. Vaya dos. Vaya yo las elecciones, macho. Pero es casi el mismo ejemplo de redención, ya que con el tiempo se da cuenta y decide cambiar para bien. Aunque la edad aquí es Exacto. distinta. Según se cuenta, Shane podría tener entre 28 a 35 años. Y eso puede cambiar mucho el argumento. Está más cerca de la edad de Clint que Alex. Entonces
Entonces, ¿por qué él sí y Clint no? Shane no dice estoy condenado sin más. Tiene causas claras, odia su trabajo, siente que no vale nada, tiene una responsabilidad que no pidió y no sabe cómo salir de ahí. Su depresión no es autocompasión vacía, es una enfermedad con síntomas reconocibles. En los eventos de corazón, Shane busca ayuda, intenta dejar la bebida, conecta con Jess y sí, no es perfecto. Tiene recaídas, pero eso tampoco lo hace menos persona. Y ojo, tampoco es hacer menos. Tiene un arco... El problema es que los dos tienen un arco más de redención de personas más humanas y con menos toxicidad. Porque son problemas más del día a día más comunes. Esa depresión en la que necesitas algo que sustente tu depresión, ¿vale? Ya sea alcohol, comida, el encerrarte en tu continuamente. Son cosas que son más comunes de las que os pensáis, ¿vale? El beber, consumir ciertas cosas tal y cual son más comunes y el que una persona sea consciente y diga, soy consciente de ello, quiero cambiarlo, quiero ser una mejor persona, es un arco de redención que hace que los hábitos malos no se vean tan mal y se vean como algo que puedes reparar. Pero claro, la mentalidad de un tío que le gusta a una persona joven, que le ha podido gustar incluso desde menor, no es algo que puedas reparar porque no hay nada que se pueda reparar en eso. Porque tenga defectos. La diferencia entre ellos y el herrero es que Clint es el mayor de todos y hasta donde sabemos no padece ninguna enfermedad, no hay un trauma explícito, no hay una causa Exacto. clara para su parálisis emocional. Es una persona madura que simplemente decide no aprender y no mejorar. Quizá por desconocimiento, incluso quizá por comodidad, quizá porque en el fondo es más fácil para él decidir estar o creer que está condenado que intentarlo y fracasar. Exacto, es que el Clint prefiere culparse a sí mismo. Es mi culpa y no cambiar, a decir, vale, estoy mal, estoy intentando cambiar, que luego recaigo, pero intento, ¿vale? Porque el arco de me levanto, caigo, se ve siempre muchísimo, tanto en la vida real como en los videojuegos, se ve mucho mejor que el de una persona que se ha rendido y que y simplemente no hace nada. De verdad. Y eso nos lleva a la pregunta que dividió Internet desde que se anunció la 1.7 y los candidatos al matrimonio. Pero antes es importante mencionar algo fundamental en todo este problema. Hey, do you remember that Italian restaurant we went? Mierda, si tuviera subtítulos como en las películas... A ver. Pueblo Pelícano tiene un médico, Harvey, y Harvey es dedicado, atento, se preocupa por los mayores, por los chequeos anuales, por la salud física de todos, pero hasta ahí llega. La clínica únicamente abre de 9 a 3, atiende lo básico y cuando el jugador se desmaya te atiende, te cobra y listo. Salud mental no existe. No hay un psicólogo, no hay terapeuta, no hay un espacio donde alguien como Clint pueda sentarse a desmontar todo lo que tiene en su cabeza. Clint está solo en su herrería con sus pensamientos, con sus cartas rotas, con su fantasía de Emily, con su autocompasión de años. Y nadie, absolutamente nadie en el pueblo tiene las herramientas para ayudarlo a cuestionarse. No se tienen los recursos y mucho menos la infraestructura Exacto. como un especialista para hacerse cargo de estos problemas de salud mental, incluyendo la salud mental de Shane y también la de Pam, como su adicción. Y ese también es un factor de por qué una sociedad no cambia, porque cuando no hay recursos la gente tiene que normalizar para sobrevivir, o simplemente porque es lo único que conocen. Y este no es un detalle menor, porque cuando hablamos de por qué Clint está estancado, de por qué no evoluciona y de por qué sus patrones se repiten sin cambio, tenemos que preguntarnos qué apoyo tiene realmente para salir de ahí. La respuesta por el momento es ninguna. Y eso es parte del problema estructural. No es solo que Clint no decida cambiar, es que vive en un lugar donde cambiar implica hacerlo solo, en silencio, sin redes, sin guía, sin que nadie le diga, oye, lo que sientes no está mal, pero lo que haces con eso sí. Clint necesita algo más que una charla con el granjero, necesita un espacio que no existe y esa carencia en el mundo real como en el juego es lo que permite que la autocompasión se convierta en resentimiento y el resentimiento en algo más oscuro, porque cuando no hay nadie que te ayude a salir de tus pensamientos o de tu cabeza, te podrías quedar ahí para siempre. Y Clint lleva bastante rato ahí. Antes de que se anunciara a Clint como candidato, hice un video sobre que él era posible el matrimonio. Y aunque mucha gente me llamó loco, aquí estamos haciendo este video. Pero esto no fue sacado de mis poderes de rana mágica porque sí, esto realmente surgió de un podcast. En ese programa estaban hablando justamente de Clint, de que tenía actitudes incel, de lo incómodo que resultaba para muchos, y en medio de la conversación alguien soltó la idea. ¿Y si le dan la redención? No sé si lo dijeron en serio, no sé si fue una broma o una ocurrencia, pero meses después Concern Ape anunció que Clint sería candidato a matrimonio en la actualización 1.7. Ahora Clint tiene una oportunidad que nunca tuvo, la de cambiar, porque ese es el problema de fondo con él. No es que Clint sea malo, no es que sea un villano, y nadie hasta que llega el jugador lo ha hecho cuestionarse. Clint y otros muchos temas de Stardew Valley nos ayudan a reflexionar, no para tomarnos las cosas personales o como un ataque. Mi intención... Entonces sí estoy hablando, pero es que lo que estoy diciendo, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Ya he repetido 2 millones de veces, estoy de acuerdo, gente. Porque realmente lo que le faltaba a Clint era un arco
que les genera una redención. Porque tanto Alex como Shane, al poder casarse con el jugador, les genera un arco de redención de cambio. Y la gente le jode. Y en este punto, ya digo, no es el personaje o el NPC que más odie, pero lo que le falta es un arco de redención, un arco de aprendizaje. Que sí, que en 50 años está para aprender, pues a lo mejor no. Porque la gente ya con esos años ya no cambia. Pero que le creen un mínimo arco de redención, pues Estos bueno. videos de Stardew Valley es poner sobre la mesa temas que suceden del día a día. Incluso tú podrías estar viviendo algo parecido, desde la posición que sea. No se trata de pintar a Clint como un villano, se trata de señalar que hay personas que no tienen las herramientas necesarias para mejorar y que sus actitudes Y si las tienen tampoco las utilizan, porque hay gente que creen que esas herramientas no valen o son para locos. Es que lo sé. generan comodidad legítima. La culpa no es de las mujeres. De nada sirve estar victimizándose toda una vida si la decisión es no querer. A darle like al vídeo que no lo había dado. Desde por qué piensas lo que piensas, desde por qué crees lo que crees o sientes lo que sientes. Alex tiene actitudes machistas y cambia. Shane tiene depresión y con ayuda busca mejorar. Ellos aprenden, evolucionan, reparan el daño en la medida de lo que sea posible. Clint Exacto, de la medida de lo que es posible, sin las medidas, sin tener la ayuda necesaria, pero intentan cambiar un poco. Porque ya sabes que en el poder de Stardew Valley faltan muchas cosas. hasta el momento no. Y eso en una persona de su edad es preocupante. No porque es un monstruo, sino porque lleva décadas funcionando igual. Cada ser humano es imperfecto. Hay niveles de acción, unas más hostiles y violentas que otras. Clint afortunadamente no es violento de forma directa, pero sus actitudes como la autocompasión crónica, la idealización unilateral, el abandono emocional cuando no consigue lo que quiere, son cosas que cualquier persona, sea joven o mayor, tienen que revisar. La actualización 1.7 no solo viene con la opción romanciable de Clint, es la oportunidad de redimirse, de poder cambiar, y sé que no depende de él directamente porque es un personaje ficticio, pero me interesa ver cómo puede llegar posiblemente a redimirse como personaje y que aprenda que esas actitudes no son nada saludables. En conclusión, para mí, el problema viene de Exacto. forma estructural. Cuando una sociedad entera decide que los hombres pueden quedarse estancados, que las mujeres deben ser pacientes, permisivas y que la timidez puede justificar cualquier cosa. La 1.7 nos dirá si Clint puede cambiar. La pregunta aquí es, ¿nosotros podemos? Gracias si llegaste. Esperemos que los fans de la comunidad cambien con la ideología. ¿Vale? Creo que aquí acaba el vídeo. Yo voy a decir que sí, entiendo y acepto todo lo que dice el vídeo porque estoy de acuerdo. Creo que la comunidad le cabrea por el arco que tiene Clint, ¿vale? Pero creo que lo que han hecho, lo que buscaba el creador al hacer esto es que a Clint no lo veamos tan mal, que crearle un arco de redención en el que empecemos a entender más a Clint, a simpatizar más con él, a que conforme vayamos rellenando los corazones con Clint podamos ver quizás la historia, toda la historia que hay por detrás y podamos conocer algo más. No sé qué pueda ser y demás. No sé qué opinaréis vosotros con el tema de Clint. Ya digo, yo es que por eso me ha tocado vivir situación del palo muy cercana y entiendo muy bien esto y entiendo que mucha gente no le caiga bien Clint, que no esté de acuerdo, que no está bueno que lo pongan para casarse. Sé que mucha gente no elegirá a Clint en su puta vida, ¿vale? Pero probablemente si se le elige, si se empieza tal, a lo mejor descubrimos una historia que no se había visto antes o le han creado una historia que no habíamos visto antes y que puede ser bastante curiosa y llamativa. No sé por qué me intriga. No sé por qué puta me intriga qué puede decir el Clint. Pero no sé qué opináis vosotros. Por lo demás, voy dejando por aquí el vídeo, ¿vale? Dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones. Y nos vemos en la próxima. Chao.